Hola, Dios les bendiga. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor en esta preciosa tarde. Gloria a Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde. Hoy nosotros continuamos con nuestras prédicas, con las enseñanzas bíblicas que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado en nuestras vidas. A usted que está allí en las redes sociales, hoy vamos a hablar sobre un tema que trata a qué nos referimos cuando hablamos de conversión. Yo le digo que cuando hablamos de conversión tenemos que mencionar que es un concepto importante en el Antiguo Testamento, la cual en hebreo se traduce conversión, que significa volverse, regresar al vientre, es decir, ser nueva criatura. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Entonces, usted que está allí hoy escuchando esta prédica, esta enseñanza bíblica para la gloria y honra del Señor, reflexione y hágase esta pregunta, usted que me está escuchando allí por las redes: ¿entraré al reino de Dios así con mi forma de ser, carnal, desagradando a Dios, sin arrepentimiento, sin purificación, sin santidad? Jesús dijo que teníamos que nacer de nuevo, ser una criatura nueva, nacido de agua y espíritu. Por lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora le digo, hay tipos de conversión, no todas las conversiones son iguales. Dios no nos trata igual, por eso las conversiones no pueden ser iguales. Hay conversión individual, hay conversión comunitaria y conversión como parte de un proceso de la vida del creyente. Para volverse a Dios tenemos que dejar todo lo que ocupe el corazón antes que a Dios. El Antiguo Testamento nos habla de dejar de lado toda práctica idolátrica. El llamado a la conversión implica echar a un lado todo lo que aparte al creyente de Dios. En Hechos capítulo 3 verso 19 se nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que quiere decir que tiene que haber un arrepentimiento, pero no ese del cual usted justifica su pecado. Gloria sea al Señor en esta preciosa tarde. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. No volver a ese lodo cenagoso. Tiene que arrepentirse de todo aquello que no le deja acercarse a Dios. Y así Dios dará frescura a sus huesos. Luego de un verdadero arrepentimiento, teniendo a Dios como prioridad en su corazón, en Hechos 2:38, Pedro dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, la verdadera conversión se levanta sobre el arrepentimiento y sobre la fe. Sin verdadero arrepentimiento y sin fe no hay conversión, no hay cambio. Que llevan al creyente no solamente a observar una forma de vida, sino a una transformación espiritual completa. 2 Corintios capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La conversión es algo que se hace, no es algo que se siente o algo que se tiene. Significa comprometerse con Cristo y vivir para Dios mediante el poder del Espíritu Santo de Dios,
que conduce al hombre a la liberación de toda esclavitud. La verdadera conversión te libera de toda forma de idolatría y restaura tu relación con Dios. Entonces, hoy te pregunto a ti que estás en las redes sociales escuchando esta enseñanza bíblica, ¿qué esperas para buscar de Dios y comenzar a trabajar en tu conversión? A desechar toda inmundicia y abundancia de malicia de tu vida. Santiago 1:21 dice, porque Jehová juzgará a cada uno según sus caminos. Por lo tanto, convertíos y apartaos de toda transgresión y echad de vosotros todas vuestras transgresiones con los que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es una verdadera conversión, una nueva vida, un nuevo espíritu. Dice el Señor Israel en el Antiguo Testamento, lo cual también tomamos para nosotros, porque no quiero la muerte del que muere, convertíos y pues viviréis. Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32. Lo que quiere decir que a nosotros nos conviene arrepentirnos, humillarnos y volvernos a Jehová. No te tardes, que me estás escuchando allí, busca de Dios. Ahora que puedes hallarlo. En Isaías 55, verso 7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Lucas capítulo 5, verso 32, Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pero este pasaje bíblico, muchos se alegran de este pasaje bíblico y lo disciernen incorrectamente. Ya le explico por qué. Se cree que Jesús nuestro Salvador, es verdad, llama a los enfermos, llama a nosotros los pecadores, aceptándolo, es verdad, con nuestros defectos. Pero muchas personas creen que es que Jesús apoya tu pecado, y no es así. Él llama al pecador para que se arrepienta y se convierta. No es para que se quede en lo mismo. Dejar las malas obras, dejar las malas actitudes. Recuerde que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, por un solo pecador, escuche bien, que se arrepiente. Lucas 15, verso 10. Ahora, es por eso que el convertido predica al Cristo de la gloria, predica la verdad, predica la justicia y tiene que dar testimonio de lo que ha hecho Cristo en su vida. Es por eso, y aprovecho para decir esto, es por eso que hará un encuentro con Dios, iglesia virtual por las redes sociales, por eso se llama virtual. Y el ministerio de adoración y alabanza, sofonía instrumental, la voz profética, no está para tapar pecado. Quiero que se entienda esto a través de las redes sociales. Pero sí abraza al pecador. Y nuestras prédicas están dirigidas según lo que ministra el Espíritu Santo de Dios para su pueblo. Un pueblo que busca una palabra de aliento, una transformación en su vida por medio de la palabra de Dios. Un pueblo que no ha tenido quizás una verdadera conversión y que aún no conoce de Cristo. Que quizás tenga dudas, que quizás está inquieto por lo que escucha. Por eso nosotros, a través de las redes sociales, Dios nos ha llamado para denunciar toda mentira. Dios nos ha llamado, porque en el altar, en estos tiempos, esta palabra es dura, lo que voy a decir, pero es que yo estoy ministrada por el Espíritu Santo de Dios. A mí no me ha llamado hombre, me ha llamado Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, Dios nos ha dado
no nos hace cobardes. Nosotros tenemos siempre que ir hacia adelante, porque tenemos un Dios que nos ama y que nos da su cobertura. Entonces nosotros denunciamos toda mentira, porque resulta que ocurre que en estos tiempos, porque la Biblia lo dice, hay falsos profetas, hay falsos maestros, y que vienen a confundir al pueblo. Recuerde que el hombre de Dios también se equivoca. No estamos para denigrar a ningún ministro, no estamos para señalar ni juzgar a ningún ministro, porque son siervos de Dios, somos siervos de Dios. Pero sí denunciamos el pecado, sí denunciamos lo que se está cometiendo, que no es debido en los altares, porque es una falta ante el Padre Celestial. Ahora, tomemos como ejemplo de conversiones en la Biblia, porque al principio le dije que hay diversos y hay tipos de conversión. Entonces voy a hablarle de la conversión individual y de la conversión comunitaria. Comunitaria quiere decir conversión de todo un pueblo, conversión de toda una nación y conversión de una congregación. En el Salmo 51, verso 13, David nos dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ay, ay, ay. Y los pecadores se convertirán a ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. ¿Usted sabía que un transgresor es aquel que se sale del camino para andar por donde no le corresponde? Que ha conocido de la ley de Dios, pero la infracciona. No sé si usted sabía eso, pero hoy se va a enterar. Comete delito contra las normas de la justicia humana. Un transgresor puede ser alguien que ya haya conocido del Evangelio de Cristo, conociendo la ley, nutrido con alimentos sólidos, es decir, con la palabra de Dios, y no siendo un lactante, desobedece a la ley de Dios, como por ejemplo haciendo acepción de personas, haciendo trampas deshonestas, falseando la balanza, no predicando sana doctrina, siendo piedra de tropiezo para el que está nuevo en este camino. Eso es un transgresor. Entonces David dijo: enseñaré a los transgresores. Es lo que nos manda el Espíritu Santo de Dios en esta preciosa tarde. Enseña a los transgresores que se creen conocer muy bien la ley, pero que son sepulcros blanqueados. Así lo dijo Jesús. Que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aman los primeros asientos y les gusta que lo idolatren y le llamen maestros y padres, cuando el único Padre está en los cielos, que es nuestro Creador, nuestro Señor, Dios Padre Celestial, Jehová, el Shaddai, el Alfa y la Omega. Y el único Maestro se llama Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, dice Jesús, hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, que es la misericordia, que es la fe. Esto lo dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 23. Entonces, para que el pecador se convierta, no siga ese camino de fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Hoy le digo que la conversión individual, que la conversión es individual igual que la salvación. Su salvación es individual, no depende del otro. Y quizás en un punto de su vida usted, cuando comience este camino de conversión, usted tenga que recurrir a alguien que tenga experiencia en la ley de Dios,
ya que en las Sagradas Escrituras nos enseña que nuestro crecimiento espiritual no puede quedarse como lactante de pecho, sino recibir alimento sólido. Pero no es que su crecimiento, escuche bien, va a depender de algún ministro, no va a depender de mí, no va a depender de su esposo, no va a depender de la vecina que tiene al lado, no va a depender de la que te llama amiga o amigo. El crecimiento, escúchame bien, usted que está allí en las redes sociales, lo da Dios. Hay personas que comienzan su proceso de conversión por sí solos, escuche bien, para que nadie se jacte. Son direccionados por el Santo Espíritu de Dios, luego de tener una liberación. Comienza el Espíritu Santo de Dios a tratarlos. Tal es el caso de lo que Dios llama profetas, que los llama desde el vientre, antes de la fundación del mundo. Una vez que un pecador se arrepiente y se va apartando del pecado, busca de las Sagradas Escrituras, se vuelve un hacedor de su palabra, comienza a tener una comunicación con el Padre a través de su Santo Espíritu. Pero hay otras personas que necesitan de una persona con experiencia. Y ya me refiero quizás a un ministro. Porque no todo el mundo tiene una conversión por sí solo, sino que tiene que quizás escuchar palabra de Dios para que la persona pueda como que sentirse redarguida. Pero hay personas que lo logran cuando de verdad se arrepienten y buscan agradar a Dios. Pero el peligro de esto es que no todos tienen guianza, no todos han sido llamados por Dios. Y de allí se desprende que todos quieren predicar, todos quieren ser pastores, sin tener llamado de Dios. Y lo que comienzan a hablar no es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es que en estos tiempos lo llaman falsos profetas y falsos maestros. Ahora, la otra desventaja que tiene la conversión individual, porque no todo puede ser perfecto, ¿verdad? El único perfecto es Dios, es que, esto lo voy a decir, bendito y alabado sea el santo nombre del Señor, porque esto lo he vivido y tengo que decirlo, porque el Espíritu Santo me dijo hoy, tú tienes que hablar de tu conversión, tú tienes que mostrar todo lo que has vivido, porque tú estás viviendo ya la palabra. Entonces, hoy tengo que hablar de esto, porque yo soy direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la conversión individual tiene una desventaja. Cuando usted comienza a buscar su conversión por sí solo y usted llega a una iglesia, la mayoría, no estoy hablando de todo, porque yo no estoy aquí para señalar y tampoco para juzgar ni criticar a nadie, la mayoría no da cobertura. Ya le explico por qué. Porque ya al haber tenido una conversión, ya conocido de la palabra de Cristo, ya usted no está de pecho, ya usted está ya recibiendo un alimento sólido. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a decir que tú no te sujetas a la ley. Eso es lo que dicen cuando tú ya vienes con una conversión, cuando tú has buscado de Dios ya, cuando ya tú conoces de la palabra, dices tú no te sujetas a la ley. Por eso te niegan la cobertura. Usted que me está escuchando ahí en las redes sociales, usted que está comenzando en este camino, que se quiere congregar, eso está muy bien, nosotros tenemos que congregarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos no todo el mundo es sincero. Ahora le digo, es importante cuando uno tiene una conversión individual, cuando se busca a Dios por sí solo, saber discernir lo que el Espíritu Santo de Dios te ministra a su vida, le ministra a su vida. Recuerda que el adversario, el diablo, que igual lo reprenda, también habla a tu mente.
Tenemos que aprender a discernir entre la voz del Señor y la voz del enemigo. Para que no anden diciendo que usted está loco o que tiene un mal espíritu. Entonces, llegará un momento en su vida en que usted ya comenzó una conversión individual. Usted empieza a buscar de Dios, de leer sus sagradas escrituras, de apartarse del pecado. Llegará un momento que el Espíritu Santo de Dios le va a redarguir y le va a decir: tienes que congregarte. Por eso es que no está bien que una persona no se congregue, tiene que congregarse. Pero no al punto, le digo a usted que me está escuchando, de volverse esclavo de la ley, sin hacer misericordia. Tiene que haber un equilibrio, ley, amor y misericordia, ley, amor y misericordia, porque Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a hacerla más perfecta con el amor. Entonces, también quiero decirle a usted que me está escuchando, la cobertura la da Dios, no la da el hombre no es nada, el hombre no es nada, somos llamados por misericordia de Dios. Si a usted le cierran la puerta, Dios le abrirá más puertas. Si el hombre te cierra puertas, Dios te dará cobertura y te abrirá otras puertas. En Deuteronomio capítulo 27, verso 7 nos habla de esto. Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, adelante, levántese, predique, adore, levántese. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 27 dice: pero la unción que vosotros, escuche bien, recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad, escuche bien, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El mayor ejemplo de conversión individual, usted lo va a encontrar en Hechos 22. Es la conversión de Pablo de Tarso. Pablo conocía de la ley, pero era celoso de las cosas de Dios. Pero él no había tenido un encuentro con Jesús. Para tener una verdadera conversión, usted tiene que tener un verdadero encuentro con Jesús. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo, los entregaba, imagínense. Escuche bien. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo y los entregaba a las cárceles, a los hombres de Dios, a los que creían en el Evangelio, a los que predicaban el Evangelio. Él los entregaba a las cárceles. Entonces, tú puedes conocer mucho de la ley. Excelente, eso no está mal. Pero si no has conocido de Cristo, no has tenido una verdadera conversión. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que deje de andar diciendo por allí que yo creo solamente en Jehová, que no creo en Jesucristo ni en el Espíritu Santo de Dios. Porque las Sagradas Escrituras dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios, Santísima Trinidad. Pablo de Tarso caminó a Damasco y tuvo un encuentro con Jesús. Su conversión fue inmediata. Él conocía de Dios y de la ley. Él vio a Jesús mientras que los demás solo lo escucharon. Fueron abiertos sus ojos espirituales. Fue bautizado, fue llamado para hacer la santa y bendita voluntad del Señor. En el verso 15, Ananías le dice, después de ser usado por Dios, porque esto lo envió Dios, Ananías, hacia Pablo de Tarso, para que le diera la vista, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por eso es que tenemos que dar testimonio de nuestras conversiones. Las conversiones individuales, Dios las permite para que nadie se jacte. Escuche bien. Ahí le dijo, levántate y bautízate. Es lo que le digo, el que tiene una conversión individual, en algún momento va a necesitar de alguien usado por Dios. Ahora le digo por qué.
Yo voy a relatar un poco mi conversión. Mi conversión fue individual. Cuando yo llegué a estos caminos del Evangelio, yo comencé por sí sola. Yo no comencé ayudada de nadie. Yo me vi sumida en una situación bastante fuerte en mi vida, donde yo me sentía muerta espiritualmente. Y lo hablo porque el Espíritu Santo dijo que tenía que hablar. Y yo comencé a buscar de Dios porque yo me sentía muy mal con todo lo que había en mi vida pasada. No estoy hablando de mi vida presente, sino de mi vida pasada. Y yo comencé a buscar de Dios sola. Comencé a leer las Sagradas Escrituras, comencé a ayunar, comencé a pedir perdón, comencé a clamar, comencé a meterme en vigilia, comencé a orar, hasta que Cristo me libertó. Luego de allí, el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi vida. No fue antes, porque antes estaba atada. Quizás como hoy usted puede estar atado a algo, puede estar atado al alcohol, puede estar atado a la prostitución, puede estar atado a hechicería, puede estar atado a idolatría. Así pasó conmigo. Yo tenía una atadura, muchas ataduras en mi vida, pero comencé a buscar de Cristo, de Dios. Y Dios me restauró, me transformó. Por eso la gloria siempre es désela a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces comenzó el Espíritu Santo a ministrar mi vida y a llevarme hasta lo que hoy soy. Por eso yo siempre le doy la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo no le doy la gloria a hombre. Sí, es verdad, los hombres son usados, siervos de Dios somos usados, claro que sí. Pero no para que estemos aplaudiéndole. No sea idolátrico. Usted tiene que darle siempre la gloria a Dios. Mi conversión fue individual. Y una vez que tuve una conversión, que Jesucristo me libertó de donde yo estaba, en aquel hueco, el Espíritu Santo me dijo, necesito que te congregues, quiero que te congregues. Y yo comencé a congregarme. Hice lo que el Espíritu Santo me indicó. Ya para terminar, quizás mi testimonio en Cristo, como ya lo he dicho en otras prédicas, lo voy a hablar con detalles para que usted entienda que las conversiones individuales sí hay que tomarlas en cuenta. Y que las iglesias tienen que darle cobertura a esas personas que han tenido una conversión, que ya conocen de Cristo. No estoy diciendo que todas las iglesias no den oportunidades. Sí dan, pero otras no. Siempre te dicen que no te sujetas. Y se les olvida que las ovejas, los que se han convertido, tienen guianza del Espíritu Santo de Dios. Ya para terminar, voy a hablar sobre la conversión de una congregación, de una nación. Y para ello voy a tomar el ejemplo del pueblo de Nínive. También tuvo una conversión. Jehová había mandado a su profeta Jonás para informarles que este pueblo sería destruido a causa del pecado. La maldad había subido hasta el trono de Dios. Y este pueblo, al escuchar lo que decía Dios a través del profeta, creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y clamaron a Dios fuertemente y se convirtieron de su maldad, de todo su mal y rapiña de sus manos. Y vio Dios lo que hicieron y no destruyó la ciudad. Jonás capítulo 3 del Antiguo Testamento. Esto es un tipo de conversión comunitaria, como ya lo había dicho anteriormente. Es por eso que para tener una verdadera conversión, usted tiene que clamar, usted tiene que ayunar, usted tiene que humillarse, usted tiene que apartarse de la maldad, de la inmundicia, del pecado, de la idolatría. Y Dios le perdonará y pasará a ser nueva criatura.
Pero mientras usted no busque de Dios, mientras usted no sea parte del pecado, de la maldad, de todo lo que este mundo le ofrece, no va a tener una verdadera conversión. Usted tiene que conocer a Cristo, tiene que tener un verdadero encuentro con Jesús. Y ya para terminar, bendito y alabado sea el santo nombre del Señor, toda la gloria para Él. Santo eres mi Señor. Usted que está escuchando esta prédica, esta enseñanza bíblica, si usted quiere ser convertido en esta preciosa tarde, haga esta oración conmigo. Es una oración que el Espíritu Santo de Dios ministró a mi vida para poder decirla por las redes sociales. La oración dice así: hoy me arrepiento de toda maldad, de todo pecado cometido. Límpiame, lávame. Quiero ser blanco como la nieve, sin enmienda, sin tachadura, para llegar hasta tu presencia. Perdona mis ofensas, Señor, mis malas actitudes, y haz de mí una nueva criatura. Jesús, sálvame. Quiero tener un encuentro contigo para poder ser aceptado, aceptada en el reino de los cielos. Bendice mi vida, restáurame, transfórmame y renuévame, Señor. Amén y amén. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Hasta aquí esta maravillosa enseñanza bíblica por las redes sociales, ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Dele la gloria a Dios, siempre dele la gloria a Dios, a su Hijo amado y al Espíritu Santo. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga en esta preciosa tarde y nos vemos en una preciosa enseñanza bíblica. Que así sea. Amén y amén.